de las primeras damas van a estar todas allí. Ah, qué bueno, se van a encontrar todas, eso va a ser, Felipe, de... Sí, se van a encontrar, fíjese usted que quieren mandar un mensaje como de... Qué bueno. De conciliación, ¿no? Y no todas son amigas entre ellas, pero pues... ¿Todas las primeras damas? La actual... Bueno, Ana Milena Muñoz mandó video porque ella no vive acá. Y Nora de Pastrana pues también está en España. De resto todas. ¿Va Verónica? Ex primeras damas, ¿no? Ex primeras damas. No la actual. No, hago la claridad. Vale, me parece que... La actual también fue invitada, pero pues no aceptó, pero bueno, eso ya no... 8 en punto. Felipe, cierro el paréntesis hablando de medios de comunicación y de la muy inquietante frase del señor presidente. En 30 segundos saludo al nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo para hablar de los horrores que han encontrado en los contratos de carrotanques para La Guajira. Hasta el 2023 el país no sabía quién era Felipe Rocha. Su nombre comenzó a sonar cuando en algunos círculos de la sociedad bogotana se hablaba de una estafa y de un fondo ganador, que resultó ser una estafa masiva que habría hecho a través de Agropecuaria Churiviejo, ofreciendo ganado en pie a artistas, empresarios, dirigentes políticos e influenciadores que hoy están reconocidos como sus víctimas. Aunque se cree que la estafa es muchísimo más grande, por ahora solo están reconocidas 67 personas como afectadas en esta pirámide y que el valor reconocido superaría a los 24.000 millones de pesos. El último capítulo de esta increíble novela de estafa concluyó con la decisión de una juez de enviarlo a prisión no domiciliaria porque no sería suficiente. Sería insuficiente una medida domiciliaria. A la hora de anunciar esta decisión, la juez no pudo evitar su sorpresa y reveló lo sorprendida que estaba por la habilidad de Rocha para envolver, para engañar y estafar masivamente a sus conocidos, por lo que este joven estará en prisión hasta que comience el juicio por ser un peligro para la sociedad. La misma aviación del ejército enciende esta mañana una luz de alerta por la falta de mantenimiento para 11 de 20 helicópteros rusos Mi-17 que están paralizados en Tolemaida como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es la que debería hacer el mantenimiento y obviamente ayudar a Colombia en este momento no les parece una prioridad. Tan grave es la situación que el Ministerio de Defensa evalúa esta mañana 3 opciones. 1, esperar que pase la guerra, ya van más de 2 años, dejar los helicópteros en tierra. 2, desmilitarizar esos helicópteros para que otra empresa les haga mantenimiento. O 3, comprar otros helicópteros que tengan capacidad similar para que las fuerzas militares tengan con qué perseguir a los delincuentes, con qué perseguir a los disidentes de las FARC en caso de que hubiese voluntad política para ello, o con qué luchar contra el narcotráfico, que tampoco la verdad es una prioridad para el gobierno en este momento. Problemas económicos para todos los colombianos que traería la reforma pensional de Gustavo Petro, como lo advierte la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que en un informe el día de ayer sobre reformas pensionales en América Latina, en las que estudia, las que se debaten en Chile y Perú, las que fueron aprobadas en los últimos 5 años en Brasil, México y Uruguay, analiza también dentro de ese paquete la reforma pensional del gobierno Petro, sobre la cual concluye implica un mayor nivel de deuda pública y podría llevar a una reducción en la calificación soberana o el puntaje de buena paga de la nación colombiana. Conclusión de Standard & Poor's tras analizar los números y promesas de la reforma y concluir que amplía el papel del sector público en detrimento de los fondos privados, con medidas que obligan a todos los colombianos, sin excepción, a tener que cotizar en el sistema público, quieran o no quieran, les guste o no les guste, el equivalente a 3 salarios mínimos, umbral sobre el cual todas las personas del país tendrán que cotizar a la fuerza a Colpensiones para ayudar a financiar, entre otras, los subsidios de 1.800.000 adultos mayores de 60 años sin pensión y que se encuentran en pobreza monetaria. Se acaba de estrellar un avión ruso, un avión militar partiendo de la ciudad de Ivanovo. Las imágenes que hemos visto ahora mismo a través de redes sociales indican que efectivamente se ha producido ese accidente de un IL-76.
Olmedo López, el anterior director de la Unidad de Gestión de Riesgos, salió mal. La Contraloría le está embargando esta mañana sus cuentas. Lo que han descubierto allí básicamente es un gran nido de corrupción. Y el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo se posesionó ayer en momentos en que la Contraloría descubría cómo habían sido las irregularidades alrededor de esos carrotanques para La Guajira. El nuevo director de esta Unidad de Gestión de Riesgo es el doctor Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue Radio que nos escuchan en cada rincón del país. Doctor Carrillo, a usted le tocó llegar literalmente con escoba a barrer ese nido de corrupción que hay allí. ¿Qué ha encontrado usted en la Unidad de Gestión de Riesgo sobre ese tema de los carrotanques? Pues a ver, Néstor, yo me posesioné hace apenas unas horas, de hecho me estoy preparando para ir por primera vez a la entidad, a empezar pues a tomar el control de lo que está sucediendo ahí. Y yo pues tengo una información que pues es más o menos la misma que conoce hoy el país y que es bastante escandalosa. Lo que tiene que ver con los carrotanques de La Guajira, de lo que podemos hablar en extenso si usted así lo desea, pero pues tengo otro tipo de preocupaciones. Tengo preocupaciones, por ejemplo, con la cartera de la entidad. Estamos cerca de $1 billón, con la falta de eficiencia en esa entidad. Imagínese, vamos alrededor de 70,000 PQR represadas y hay unos problemas serios con los sistemas de información que propician el desorden. Y cuando usted tiene el desorden en una entidad en donde además se contrata de manera directa por su misionalidad, pues empiezan a aparecer los problemas. Y esto es un desorden que viene de mucho tiempo atrás. Y yo le digo una cosa, Néstor, aquí no se trata ni mucho menos de evadir las responsabilidades políticas, todo lo contrario. Yo creo que el mensaje que envía el presidente con mi nombramiento es que aquí no va a haber ningún tipo de consideración con los posibles hechos de corrupción. Yo no soy juez, yo no me puedo extralimitar en mis funciones. Mi papel como director pues no es instruir un caso en contra del señor Olmedo o en contra de los que hayan estado atrás de él, sino estar en toda la disposición y abrir las puertas de la entidad para que actúen los organismos de control, la Fiscalía y por supuesto los medios de comunicación, a quienes debo extenderles un agradecimiento porque fue gracias a la investigación de los medios de comunicación que este país conoció el escandaloso sobrecosto aparente, sobrecosto presunto, sobrecosto en los carrotanques de La Guajira. Doctor Carrillo, voy a hacer una suposición. Si robaron en un contrato, si hubo corrupción en el contrato de carrotanques, no fue el único, sospecho que en muchos otros. ¿Usted ha encontrado más rastros de corrupción fuera del tema de los carrotanques? Pues vea, le pongo un ejemplo. Sí, señor. Mocoa. Nuevamente, yo no puedo afirmar y hacer juicios categóricos de si robaron o no robaron, ese no es mi papel. Pero Mocoa, vamos a completar una década y no se ha hecho nada, prácticamente nada. Han pasado 2 gobiernos, pues un gobierno arranca esto en el gobierno de Juan Manuel Santos, después viene el gobierno del presidente Iván Duque y llegamos a un tercer gobierno y esta es la hora en que Mocoa no se reconstruye. Entonces, usted pues claramente puede pensar que si estas demoras se están dando es porque algo no está funcionando y probablemente porque esos recursos se están evaporando. ¿Qué pasa con la reconstrucción de San Andrés? Entonces, sí, desgraciadamente, Néstor, yo debo decirle algo que pues no es emitir un juicio, sino es como decirle que está de día, y es que la corrupción está enquistada en la sociedad colombiana. La corrupción se ha naturalizado en la sociedad colombiana y está en todas partes. Está en lo público, está en lo privado, está en la derecha, está en la izquierda, está incluso en el extremo centro. Entonces, pues parte de lo que me corresponde a mí es reconstruir la confianza en las instituciones. Es con una mano seguir manteniendo el avance de la institucionalidad, de la misionalidad de la entidad, y con la otra mano, como he dicho ya en varias ocasiones, sacar a los mercaderes del templo, para usar un ejemplo pues bastante bíblico. Sí, aquí tengo al padre Linero, que sabe que un saludo para el padre Linero, aprovecho para que esa es una buena metáfora. Estamos muy bíblicos, ¿no? Sí. También han negado a Olmedo 3 veces antes de que cante el gallo todos. Vale, pero usted no es muy católico, ¿no? Me da la impresión. Néstor, yo soy ateo.
Eso es algo que yo nunca he tratado de ocultar, pero soy profundamente respetuoso de todas las creencias y pues aprovecho para pedirle a quienes crean que prendan una velita, porque esas de los creyentes sí funcionan. Mire, doctor Carrillo, de momento usted entre el empalme y la posesión me imagino que ya se ha enterado de muchas cosas, de ese olor nauseabundo que hay en la unidad de gestión de riesgo, digo, el olor de la corrupción que hiede. ¿Qué ha encontrado? Fuera del tema de los carrotanques, ¿hay algún otro tema que a usted le vaya escandalizado? Sí, efectivamente hiede. Y usted sabe que el fermento, entre más tiempo pasa ahí, pues más mal hiede, ¿no? Mayor es el olor. Y aquí yo siento que hay una corrupción que, como le decía, está enquistada. Donde usted ponga el dedo, sale pus. Y eso pues hay que enfrentarlo. Yo tengo muchas preocupaciones. Hace un momento le decía lo de la cartera, sí. Porque otro asunto que hay del que hay que encargarse de inmediato, y aprovecho esta generosa oportunidad, Néstor, que usted me da de dirigirme a los oyentes, que son muchos, es el tema de los pagos. Estas carteras no es justificable que haya este tipo de demora en los pagos a los proveedores, a los contratistas. Muchas de las personas que le venden servicios y bienes a la unidad, pues tienen que esperar injustificadamente para que se les hagan sus pagos. Y eso, en mi opinión, pues es muy preocupante y es injustificable. Pero porque lo que ha traído estoy suponiendo que usted me da esta respuesta de pagos atrasados en la cartera de la unidad de gestión de riesgo. ¿Chantajean a la gente para pagarle? Pues, nuevamente, yo no soy juez. Pero sí. Pero si eso llegase a pasar, pues, a ver, Néstor, si usted sí es juez, pues puede dar el veredicto, pero yo no lo puedo dar y espero que entienda. No, pero yo le pregunto, yo debo ser Carrillo, cauto en mis afirmaciones. Por cosas de corrupción, y usted me dice, se están demorando mucho en el pago de la gente, entonces estoy Injustificadamente. Injustificadamente. Estoy suponiendo que eso tiene que ver con corrupción, pues porque no será por cuestiones de tramitología simplemente. Injustificadamente, así es, y eso es algo que no se puede permitir en la entidad. Entonces, pues aquí yo necesito el apoyo de los organismos de control, de la fiscalía, de los medios de comunicación, para develar la razón por la cual los pagos se demoran así, porque es que esto tiene una consecuencia que es perversa y que le hace mucho daño a la entidad, y es que los contratistas decentes, los empresarios pujantes, que pues ni más faltaba, no es delito contratar con el Estado. Es que el problema de esta pérdida de confianza en las instituciones es que entonces pues empieza a volver como un estigma contratar con el Estado, cuando ni más faltaba, pues la empresa privada está en todo su derecho de contratar con el Estado en el modelo que impera en el mundo. Doctor Carrillo, ¿qué es lo de la maquinaria amarilla? Pues vea, parte de la misionalidad de la entidad tiene que ver con desplegar maquinaria amarilla a lo largo y ancho de la geografía nacional, que es bastante accidentada. Y en este momento, pues eso no parece claro. Lo decía ayer el presidente en su discurso, a veces no es claro si efectivamente se están contratando las cosas que se pagan, si efectivamente se llevan a cabo. Y eso, como le decía hace un momento, tiene que ver con la precariedad de los sistemas de información y con la forma en que se audita el resultado de esos recursos que se giran. Entonces, el caso de la maquinaria amarilla también me preocupa profundamente, porque es cuantioso. Entonces, esas miles de horas de maquinaria amarilla que se contratan, pues se deben ejecutar de la mejor manera, y pues yo iré a donde tenga que ir, en lo que me tenga que ir. Si tengo que llegar en chalupa o nadando como Capax o lo que sea, pues allá llegaré para garantizar que esos recursos no se pierdan. Pero doctor Carrillo, perdóneme, ¿qué tiene que ver lo de la maquinaria amarilla con que están pagando obras que no se hacen? Pues a ver, es que pues cuando usted habla de obras puede hablar desde mover un pequeño deslizamiento hasta grandes proyectos de jarillones y de muros de contención. Y hay algo que yo quiero decir, y aprovecho la oportunidad para hacerlo, y es que nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo mucho más enfocado en la prevención.
La unidad hace obras que en muchos casos se hacen para volverse a hacer. Es un poco, Néstor, como esa historia de Penélope, ¿no? Que teje el vellocino en el día y lo desteje en la noche. Entonces aquí se construye un muro en el periodo seco para que en el periodo de lluvia se lo vuelva a llevar. Y es interminable, cuando puede haber soluciones de fondo. Y recuerde que yo al principio hablaba de la segregación socioespacial que ha imperado en este país. Sí, y eso pero es una estamos solución hablando, de fondo. Pero estamos hablando, es organizar doctor el Carrillo, territorio alrededor del agua. Sí, de obras mal hechas. ¿Usted ha encontrado obras que no se han hecho y por las cuales se ha pagado horas de maquinaria amarilla? ¿A eso se refiere usted? Como le digo, pues yo apenas voy camino a la entidad. Entonces, con mucho gusto, en unas semanas hablamos para darles un balance de qué es lo que he encontrado. Pero hay algo que puedo decirle con total responsabilidad, y es que no existe una forma expedita de auditar lo que se contrata. Yo como director no voy a llegar hoy a la oficina donde hay un gran tablero de control, como el de la alcaldía de Seúl, ¿cierto? Donde puedo ver en tiempo real dónde está esa maquinaria amarilla y qué está haciendo, dónde está ese carro tanque y qué está haciendo. Estamos en el siglo XXI y bien entrado. O sea, yo debería tener como director la capacidad de georreferenciar toda la maquinaria que está desplegada en el país. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque ha habido sistemáticamente, y sistemáticamente quiero decir desde hace mucho tiempo, un empeño en que no se modernice la entidad. Y eso, pues lo que genera es un velo que propicia hechos de corrupción o pues poca transparencia, opacidad en la ejecución de los recursos. Fíjese, doctor Carrillo, quisiera apelar a la frase suya sobre el doctor Olmedo López, que lo han negado 3 veces. La doctora Clara López lo negó y aquí han salido a relucir varios congresistas, algunas personas simpatizantes del Partido Conservador. ¿Usted tiene a estas alturas, o si lo ha hablado con el presidente Petro, idea de qué partidos hacen parte de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? María Camila, un saludo muy especial, un gusto de saludarla. Vea, la corrupción, como le decía antes a Néstor, está enquistada. Colombia es un país en donde la corrupción ha corroído hasta la raíz y está en todas partes. Entonces yo no voy a hacer afirmaciones aquí generalizantes o estigmatizantes hacia ningún partido político, pero pues usted lo ha visto. Al alcalde de mi partido, Samuel Moreno, pues lo metieron a la cárcel y pues murió en la cárcel. Y el alcalde, pues esto es comprobado, esto no es un rumor, al alcalde del Polo Democrático, Samuel Moreno, pues lo condenaron por corrupto. Y lo mismo pasa con el director del DPS, el señor Pierre García, del gobierno de Iván Duque. Y lo mismo pasa con el senador Ciro Ramírez y todo este escándalo gigantesco de las marionetas. Entonces yo creo que aquí, pues lo que debemos hacer, quienes tenemos esperanza en que este país pueda mejorar, es reconstruir la confianza en esas instituciones, porque eso es algo que en últimas redunda en un beneficio para todos los sectores políticos. Así como hay corruptos en el Centro Democrático, así como hay corruptos en el Partido Verde, así como hay corruptos en el Polo Democrático, pues también hay gente buena en todos los partidos y gente decente que más allá de sus posturas ideológicas, que son irreconciliables, pues tienen el derecho de ejercer la función pública con probidad. Sí, director Carrillo, usted nos acaba de contar que hoy va para la unidad, su primer día, pero ya había anticipado que todos los involucrados o mencionados en el escándalo, por ejemplo, de los carrotanques, debían presentar las renuncias. ¿En qué va eso? Finalmente, ¿quiénes se van de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, además del director Olmedo, que ya salió? Vea, yo voy a pedir la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Eso pues es un procedimiento rutinario en el caso del cambio de una administración. Ya decidiré quiénes se quedan y quiénes se van, pero pues también hay unos casos de estabilidad laboral reforzada, ¿no? En donde pues habrá que ver qué sucede. Yo espero y confío en la decencia de los funcionarios que llegaron con el doctor Olmedo, pues que en caso de que yo les acepte la renuncia, pues se retiren de la entidad. Yo no voy a estigmatizar. Ese voy a pedir la renuncia protocolaria, ¿es a cuántas personas, doctor Carrillo?
A todas las personas de libre nombramiento y remoción, que son alrededor de unas 15, 14, la mayoría de la entidad son funcionarios que están en provisionalidad. Entonces, esas personas que están en provisionalidad, pues no pueden ser retiradas. Y los contratos, pues tienen que cumplirse a menos que haya un acuerdo para la terminación anticipada del contrato. Me preocupa más la estabilidad laboral reforzada. Pero acláreme qué quiere decir, porque hay muchos contratistas en la unidad de gestión de riesgo. Demasiados, cerca de 849 más o menos en el último reporte que me dieron. Eso pues da cuenta de un modelo que es perverso, y es que desde que empieza esta andanada neoliberal por allá en los 90, empieza a desmontarse la capacidad instalada del Estado. Entonces yo creo firmemente en la función pública, en la función pública como proyecto de vida. Las personas que quieren dedicarse al servicio público pues deberían poder hacer una carrera en esto. Pero en Colombia resulta que todo va al vaivén de la política. Entonces, si mi doctor Pepe de los Pilotes me consiguió el trabajo, entonces después yo tengo que buscarle votos, y así en esas lógicas transaccionales es como lamentablemente se hace la política en todo el territorio nacional. Entonces se llenan las entidades de cuotas políticas, de personas que puede que en algunos casos sean buenos haciendo su trabajo, pero que ni siquiera pueden hacer su trabajo con libertad porque están al vaivén de la coyuntura política. Doctor Eso Carrillo, en esta administración se acaba. Uno de esos contratistas en la unidad de gestión de riesgo no es el famoso Pastor Saade. Tengo entendido que rescindió el contrato, sí. Efectivamente, el doctor Olmedo López contrató al pastor Saade con unos honorarios además bastante altos. A mí, yo voy a revisar con lupa todos y cada uno de los contratos, ya tengo identificados por monto, arrancaré de arriba hacia abajo. Si existe la posibilidad de mandar esos contratos, tenga la seguridad, Néstor, que lo haré. Ok, pero acláreme lo de Saade, es decir, esto es pura curiosidad mía, que es uno de los 850 contratistas. Ese contrato que le dieron a Saade, básicamente, usted y yo lo sabemos, es un premio por ser un petrista converso. ¿Ese contrato existe todavía? La fe del converso, ¿no? Fíjese que seguimos en estos temas tan bíblicos. Tengo entendido que el pastor Saade lo terminó anticipadamente, pero pues es de las primeras cosas que revisaré hoy. Eso quiere decir que se ha hablado. Tiene buen olfato, ¿no? Porque si él no se hubiera ido, me da la impresión de que usted no acepta ese tema de corbatas vía contratos. No voy a aceptar ninguna corbata, y de eso puede tener usted la seguridad. Porque es que, ¿qué pasa? Vea, aquí podemos hablar con una cierta franqueza, Néstor. La unidad es la joya de la corona de la politiquería. Es la joya de la corona. Para mí, pues que soy un político de otras prácticas, esto es un riesgo jurídico personal gigantesco, enorme. Esto es un chicharrón de proporciones bíblicas. Entonces, pues yo asumo esta responsabilidad con tranquilidad y con mucho entusiasmo de poder llevar a cabo la misionalidad, pero también porque nosotros tenemos que demostrarle al país que somos distintos. Yo lo he dicho varias veces, Néstor, aquí pues ni más faltaba, la derecha tiene todo el derecho de hacer oposición. Cuando uno gana la elección en democracia, pues tiene que aceptar la oposición del otro. Pero el relato que se ha querido construir es un relato que es muy estratégico. Y es decir, son lo mismo. Todos somos monstruos. No sigamos avanzando con el cambio porque no hay tal. Y yo creo, Néstor y oyentes, que de nosotros pueden decir que somos buenos o que somos malos, pero lo que no pueden decir es que no somos lo mismo. Porque es que pues si todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y usted ve todos los escándalos de corrupción que han reinado en este país. Y yo entro al gobierno con el ánimo de demostrarle al país que las cosas sí se pueden hacer con decencia. Sí, son, señor Olmedo, 849 personas trabajando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que engrosan las nóminas paralelas del Estado, donde hay 1.200.000 personas con contratos de prestación de servicios. Su idea entonces es despedir a todos esos 849 personas que hoy trabajan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con contratos de prestación de servicios.
Paola, muy buenos días, un saludo para usted. No se trata de despedir a todas las personas, ni más faltaba, y tampoco se trata de una nómina paralela. La figura de prestación de servicios existe, a mí no me gusta. A mí me gustaría que las personas que trabajan en lo público pudieran hacer una carrera y fueran funcionarios capaces, técnicos, que se quedaran ahí más allá de los gobiernos. Pero pues desgraciadamente es así, Paola. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, donde pues, yo fui concejal de Bogotá, el crecimiento exponencial de las OPS en la alcaldía de Claudia López, pues fue una cosa que solamente se justifica por politiquería, porque entonces politizan las entidades y empiezan a repartirlas pues como si fuera un poco una lechona. Y eso se reparte pues con los socios políticos. Eso es lo que yo voy a cambiar en la entidad. Yo, los contratistas a quienes les dé acceso será porque tienen la capacidad de hacer su trabajo. Y revisaré con muchísimo cuidado los informes de gestión. Así los tenga que revisar yo mismo. Entonces, lo que se va a acabar en esta administración es la transacción, es la lógica transaccional de que un político asume un cargo en el Ejecutivo para apalancar un proyecto personal. ¿Qué pasa? Pues cuando alguien tiene a su disposición casi que 800 o 1000 o las OPS que sea, pues pone a los contratistas en ese estado de inestabilidad para apalancar su proyecto político personal. Eso, tengan la absoluta seguridad, no va a pasar en esta administración. Es el doctor Carlos Carrillo, es el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Si me permite, la Unidad de Gestión de Riesgo, doctor Carrillo, no era una lechona, era una gran papaya. Sirvieron la papaya y a usted le toca llegar a controlar los efectos de ese papayazo que dio el señor Olmedo con su cohorte de corrupción allí. Así que le deseo la mejor de las suertes, doctor Carrillo. Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes. La escoba llega con el propósito de barrer. Carlos Carrillo, nuevo gerente, nuevo director de la corrupta Unidad de Gestión de Riesgo. Estás escuchando Blue Radio. Necesitamos ser capaces de salir del egoísmo. Tendemos a ser egoístas, a pensar solo en nuestros intereses, a pensar solo en nuestra comodidad. Eso no es malo, pero hay que ir más allá. Hay que servir, hay que colaborar, hay que ser solidarios, hay que ayudar a los demás. Porque generamos todo un sistema en el que seguramente también somos beneficiados. Por eso hoy te quiero invitar a pensar en los otros, en los que están cerca de ti y ver cómo tú los puedes ayudar. No estoy diciendo que cargues sus problemas. Estoy diciendo que ofrezcas desde tus recursos existenciales ayuda para que ellos salgan adelante. En la medida en que los otros son felices, tú podrás ser feliz. Porque no vayas a pretender ser feliz en medio de un contexto de gente infeliz y de gente amargada. Ayuda. Esa es una bella tarea para ser gente dichosa. Tú sabes. Primera carta, esta no solo es destinatario Uribe, sino en el fondo es contra Álvaro Uribe. La firma Salvatore Mancuso, que ahora son las 8 de la mañana, 28 minutos. Atención, acaba de conocerse la cifra de la inflación en Estados Unidos en febrero, un poco más alta de lo que se esperaba, de las expectativas. A esta hora desde Washington, Juan Camilo. Ligeramente más alta, Néstor, se esperaba que fuera del 3.1%, finalmente fue del 3.2%, una cifra en la que se ha venido manteniendo en los últimos meses. Desde el mes de diciembre está entre el 3.1%. Ahora esta cifra lo que arroja es que todavía no se ha podido controlar la inflación, al menos buscando ese objetivo que ha establecido la Reserva Federal, que es, recordemos, una inflación del 2%. Los precios que mayores aumentos presentaron, por ejemplo, energía, el 4.5% en los últimos 12 meses. La buena noticia es que de mes a mes, en el mes de febrero, solamente incrementaron el 0.1%. También la electricidad, particularmente 3.6%, los alimentos, la comida 2.2%,
servicios legales, servicios energéticos, los servicios de transporte 9.9% en los últimos 12 meses, 1.4% de mes a mes. Entonces todavía se intenta controlar esta cifra de inflación, que recordemos es clave particularmente en lo que tiene que ver con decisiones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que de hecho tiene su reunión la próxima semana y se espera que mantendrá estables las tasas. Entonces todavía no llega el momento de reducción de tasas de interés aquí en Estados Unidos, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Este dato de la inflación en Estados Unidos mueve esta mañana para arriba el precio del dólar en Colombia. Víctor. En Colombia y en el mundo, Néstor, por lo que decía Juan Camilo, y es que la inflación en los últimos meses allí en Estados Unidos como que se ha estrellado con un piso del que no quiere bajar, ese 3%, 3,1%, y allí su Banco Central, el Banco de la República de allá, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues tiene el objetivo de llevar la inflación al 2%, y como eso no se ha logrado todavía, es posible que las tasas de interés en Estados Unidos permanezcan inalteradas o no se tome esa decisión de bajar tasas de interés tan pronto como esperan los analistas. Por eso el dólar reacciona al alza. En Colombia a esta hora está subiendo 15 pesos, se ubica en 3.922 pesos, y en el mundo el dólar se fortalece 0,20% frente a las principales monedas. Pero Néstor, le tengo datos económicos muy, pero muy importantes. Sobre colchones. ¿Qué tanto cambia usted los colchones o con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? No sabría decirlo. ¿Puedo responderlo? Es que es uno de esos objetos con los que convivimos todos los días. ¿Con qué frecuencia se cambia un colchón? Yo le voy a decir mi colchón. ¿Con sinceridad o quieres la respuesta políticamente correcta? No, con sinceridad creo que la última vez que cambié colchón fue hace más o menos 15 años. Uf. Uy, no. ¿Pero que tiene una piedra que no se daña? No sé, pero 15 o 12 años. Pero le puedo preguntar a qué se debe ¿Le puedo decir algo? En mi casa, no es muy frecuente que uno cambie los colchones. Claro, es que en mi casa los colchones se volteaban. Debería hacerse. No, ahora. No, es que esa es una buena práctica, padre. Son caros. Ahora los colchones hay que irles dando la vuelta por un lado, por el otro. Claro, eso hacía en mi casa mi mamá. Felipe, para que no queden con un solo hueco. Amansarlos. No, Felipe, no solo se les daba la vuelta, sino que los pies se ponían arriba. Exacto, claro. Entonces usted sabe. Usted comenzaba, claro. Pero por una razón, padre, porque es que los colchones antes no eran como son hoy. Pues básicamente creo que el material es totalmente diferente. Entonces antes dejaban la huella. Okay. Si usted apoyaba la cabeza, pues el colchón se le formaba con la cabeza. La forma suya. Entonces usted le daba la vuelta para no caer en el hueco. Eso se volvió. Para no quedar inclinetado. Pero aún a los nuevos hay que darle la vuelta, Néstor. Y se sacan al sol. No, y sí, y hay una razón ¿quién va a sacar científica. al sol? Claro, en la costa. En Santa Marta se sacan al sol y en Barranquilla también. Anda. Pero esos son los de trapo. No, la gente suele hacer eso. Es que Néstor, mire, saque un colchón de esos de cama doble o de cama king size a solear, a ver cómo lo logra. Antes de que me dé el dato, Víctor, sobre colchones. ¿Por qué se saca un colchón al sol, María Camila? Néstor, eso hace parte de la asepsia del colchón. Claro, para que se sequen los para fluidos. Que se sequen los fluidos, para secar un poco. Pero ¿quién dijo que un fluido, que la cochinada bueno, que son tiene un costumbres, colchón para matar los ácaros? En la costa se sacuden, los ácaros salen. No, hombre, eso ahí. Mire, colchón que no se saca allá a la terraza, que coja solo o al patio, no es colchón. Pero es que en esa época, padre, en esa época de la que usted me está hablando, le pegaban escobazos a los colchones. Claro, también. ¿Cierto? No, pero ahora los colchones son de un material diferente. No tengo ni idea qué tiene adentro un colchón. Víctor, usted sabe, hoy en día, no antes. Miren, esto es que hay que hacer con los colchones de que los andinos no sacamos los colchones. Ay, Dios. No, pero es una mala práctica. Si me dejaran dar el estudio, les digo por qué. Pero Víctor, vea, aquí sobre consejos que son contraproducentes. Yo que soy experto en ácaros porque tengo asma, si uno los saca y los expone al calor, los ácaros se multiplican. Y se alborotan y se le alborota a uno por ende la alergia. A los colchones hay que lavarlos con un equipamiento especial, no sacarlos a la terraza a coger calorcito.
Sí, no es sé. que mire, Luis A ver, Ernesto, pero hay primero, un Víctor, estudio. antes de que me dé el estudio, quiero saber, Felipe, antes, ¿qué tenía un colchón por dentro? Antes. Puma. ¿Trapo? ¿Resortes? No, Resorte y espuma. Yo creo que tenían algodón. 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 ¿no? Pues es que creo que le ponían textiles, un material textil al colchón. Sí, sí. Entonces, por eso el colchón se armaba la silueta del modelo. Si usted era muy cabezón, padre, como es su caso, no, usted tiene una cabeza prominente, pues entonces No embrutecida. la cabeza. ¿Sabe que yo creo que No, señor. ¿Sabe que yo creo que usted ve mucha televisión? Padre, entonces la cabeza le quedaba marcada al colchón. Sí, es verdad. Entonces, pero ahora los colchones, Víctor, no sé si su estudio tiene el dato, son hechos de un material diferente. Después de los colchones, Felipe, de tela, de textiles, le metieron, ¿se acuerda? Resortes. Sí, claro. Pero los resortes tenían un problema, es que los resortes se desgastaban y se apachurraban, ¿no es verdad? O se salían. Y dormir ahí con un Claro, resorte papi. tallando. Le pullaba Eso la ocurría, espalda. sí. Se jeteaba el colchón. Fuera de compartir experiencias personales, Víctor, me quiere contar cuál es el resultado del estudio sobre colchones, que yo no sé por qué estamos yo diciendo no, es que es un al padre estudio. Linero y usted hablándome de los resortes que se le salían. Que lo pullaban. Es que es un estudio muy, muy completo con muchísimos datos sobre colchones. Dicen que es una radiografía sobre el colchón en Colombia de la compañía Romance Relax, que es una marca de colchones. Pero dentro de lo más llamativo, ya que ustedes abordan ese tema, hablan del peligroso regalo del colchón usado, que es una práctica frecuente en Colombia. Dice que, por ejemplo, dentro de estas prácticas habla de cómo limpian los colombianos los colchones y se encontró un listado interminable y va desde rociarle vinagre o limpiarlo con un trapo con vinagre, talcos de bebé en los colchones, bicarbonato de sodio, golpearlo con la escoba y la tradicional costumbre de sacarlo al sol. Pero los expertos de esta marca aseguran que lo correcto en higiene y cuidado del colchón es darle la vuelta cada 3 meses y nada más. La primera vez pasando la cabecera al lugar que antes tenían los pies y la segunda volteando el colchón al lado opuesto al que estaban usando. Y muy importante, jamás humedecerlo con ningún líquido porque en lugar de limpiar lo están contaminando, padre. El dato más peligroso que revela este sondeo es que el 41% de los colombianos en todo el país y en todos los estratos regaló su colchón usado a un familiar cercano, a un amigo, a un colaborador que viene. Sí. 15% se lo hereda a alguien pero, Víctor, dentro del mismo hogar y el 3% lo revende. ¿Qué hace uno cuando cambia un colchón? Depende. No, Pues, en general hay una persona que tiene un colchón peor que uno. Ah, bueno, eso sí es verdad. Claro, Néstor, pero el que vende colchones no quiere que uno regale el colchón, sino que todos compremos colchón. Es obvio que ellos van a pedir que nadie los regale. Buena visión. Sí. María Consuelo, pero es que dice que por 3 razones, dicen ellos. Primero, que porque es antihigiénico. Indudablemente significa recibir parásitos indeseables como ácaros lo que le pueden está causar diciendo María reacciones Consuelo alérgicas. es que el estudio tiene un vicio de nacimiento. Si está hecho por colchoneros, van a querer vender Obvio, colchones. no quieren que nadie los regale porque quieren que todo el mundo los compre, así no tengan con qué. Entonces, pues yo le pongo ahí un cierto... Un asterisco. Uno regala los colchones. Una duda. Víctor, ¿qué es lo de los talcos que le echan polvos al colchón? Claro. Para limpiarlos, les echan talcos de bebé a los colchones y para mejorarles el olor. Lo acabamos de limpiar, sí, para que huelan rico y para limpiarlos. Pero aquí dicen que es una mala más terso y delicado. ¿Quién dijo que los polvos olían rico? Depende de qué polvos. Depende de qué Los polvos de bebé. me estás hablando. No, ahora, Felipe, ¿es posible que no haya un lugar más antiséptico, más sucio y más lleno de cochinadas? Por eso dicen que no se debe regalar. Por eso es que dicen que no se debe regalar. Y también hay consecuencias negativas que son dermatológicas, respiratorias y musculares. Para empezar, explican que aunque el colchón se vea como nuevo y parezca tener poco uso, internamente puede tener hasta 2 millones de ácaros por centímetro cuadrado, lo que puede provocar asma bronquial, rinitis, sinusitis alérgica, conjuntivitis y dermatitis atópica. O sea, no vuelva a dormir. Hay que dormir parado. Miren la maca.
Felipe, no. Por eso dice que no se debe regalar. No, porque ¿qué diferencia hay entre una hamaca y un colchón? Que la hamaca sí se lava con frecuencia. Sí. Y el chinchorro también. No, yo tengo hamaca y he lavado. ¿No la he lavado? No la he lavado nunca. Ese es el problema de los andinos, ¿se da cuenta? No, la hamaca sí se lava. Señora Silvia. Mire, para que vean lo transnacional que son estas experiencias, pero sabes tú que yo en Chile, vivía en el campo, en el sur de Chile, y allí en mi casa se hacían los colchones, y nosotros sabíamos de esta costumbre que había que sacar los colchones cada 3 meses cuando dejaba de llover, apalearlos afuera y dejarlos al sol. Pero el apaleo del colchón tiene una razón muy clara, y es que el colchón no está relleno de algodón, está relleno de lana, y la lana se hace cada vez más compacta, se apelmaza. Entonces tú golpeas el colchón para que la lana se suelte y con eso se deshagan los nudos que se crean dentro. Es diferente. Pero no es para limpiarlo. No, es para quitar como para reacomodarlo. Entiendo, porque la lana termina formando una especie de nudos dentro del colchón, ¿cierto? Claro. Exactamente. Entonces cuando usted era chiquita y se levantaba con dolor de espalda, seguramente su mamá le decía, tienes que arreglar el colchón, porque el colchón se vuelve una colcha de retazos, literalmente. Pero en Colombia yo no sé si le echaban, Felipe, ¿usted sabe, lana a los colchones viejos? Yo creo que sí, Néstor. ¿Sí? No, a los colchones nuevos, Néstor, se hacen de lana, no es que sean colchones viejos y por eso le pongan lana. Ese es el origen de cómo se hacía el colchón antes que existieran todos estos con resortes y con memoria y todo. Antes el colchón artesanal se hacía, era una bolsa que se iba llenando de lana y se hacían nudos internos para unir ambas partes y dejarlo como un paralelepípedo, o sea, un asunto cuadrado. Ok. Oye, Néstor, pero quiero contarte una historia chilena muy particular, porque al personaje ustedes lo van a conocer. Y es que Salvador Allende, antes de ser político y antes de ser presidente, era médico. Él fue siempre médico toda su vida, y era médico en Valparaíso, que es una ciudad muy particular en Chile porque está construida como un escenario, como una escenografía. Entonces hubo un tiempo en que reinaba la viruela, y lo que hizo Salvador Allende fue salir a recorrer los barrios y a decirle a la gente que sacara los colchones y las cubiertas de las camas a las ventanas. Bueno, tuvo una guerra, pero que está en todos los periódicos de la época, entre el obispo y el doctor Allende, porque el obispo le decía que lo que estaba haciendo era que a la gente exhibiera sus vergüenzas. Ese era el argumento que le decía al obispo. ¿Cómo se le ocurría que sacara las sábanas o sacara los colchones a las ventanas para asolearlas? Esa era la historia de aquellos años 40. ¿En Chile los colchones son tan caros como son en Colombia? Y como en todas partes, Néstor, carísimos, se han vuelto, Felipe, es que yo creo, me dicen con razón los oyentes, padre, que la razón por la que no se cambia tanto de colchón en Colombia es la economía, como quisiera, claro, es que se han vuelto carísimos los colchones. Un colchón puede costar, no sé, ¿cuánto? ¿8, 10 millones de pesos? O más. ¿Más? Sí. Y además, Felipe, hay unos que llegan a 20. ¿Verdad? Sí, ¿y esos colchones que tienen? No. Entre otras cosas, porque se le olvida que también hay un protector de colchón. Es como que ahí los ácaros son estrato 6. Esos colchones como que dan masaje. Son ácaros muy finos. Entonces, Víctor, de pronto el precio de los colchones tiene que ver con el tema. Sí, seguro. Había una época, Felipe, en que las empresas de colchones eran estrictamente locales. ¿Usted se acuerda cuáles eran, no? El Paraíso. Nosotros teníamos Pullman, creo recordar, colchones Pullman. Teníamos colchones El Dorado. Correcto. Sí, y teníamos colchones Paraíso. Yo no recuerdo. No había uno Spring. Spring son como zapatos. No, comodísimo. Colchones Spring. ¿Es nuevo? Comodísimo es relativamente. Es de mi época. Entonces, ¿Dormiluna? No, de mi época son, Felipe, y después llegaron a Colombia una cantidad de empresas internacionales, españolas, por ejemplo, europeas, que venden colchones internacionales. Y esos son, obviamente, si usted lo pone por el precio del dólar o por el precio del euro, eso se vuelve imposible, porque le dicen, no, este colchón vale solamente 3.000 euros. 3.000 euros son 12, dependiendo de la tecnología. Más de 10 millones. Decía de la recordación. Entonces depende del valor de la tecnología. Colchones, usted dice, ¿qué pago yo por dormir bien? Dormir bien, pues lo que sea, con tal de dormir bien. Entonces dice, en este colchón duerme bien. Tecnología, entonces muchos detalles importantes. Es antialérgico, no se deforma,
etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, bueno, pues pago lo que sea con tal de dormir bien. Así que el tema termina siendo... Ahora hay una técnica desarrollada que a mí me llama mucho la atención, que es esa de cuando uno duerme en pareja, el tema de moverse, de voltearse y no molestar a la pareja y despertarla. Y resulta que hay unos colchones que prestan ese servicio, que están hechos con una tecnología que hace que usted se puede mover a un lado del colchón y al otro lado no se siente nada, y esa persona, y entonces la pareja pues no se afecta cuando el otro está dando vueltas o tiene insomnio. Aquí todos terminan confesando. Tengo mi experiencia personal y se la puedo acreditar. Confesiones. Se la puedo acreditar y le puedo dar la marca si le está haciendo falta, por ejemplo, ese servicio del colchón, porque realmente es muy bueno. Y en la medida en que además van pasando los años, también digamos las confesiones, pues uno además, claro que se despierta más temprano, tenía que haber entonces alguna tiene razón esas dificultades. Por la cual su matrimonio había sobrevivido, Héctor, y es el colchón. El colchón. Es la única razón. Un saludo a Laura, que se lo aguanta. Néstor, yo me imagino usted a las 2 de la mañana, eso tiene que ser una pesadilla. A las 2 de la mañana yo dando vueltas y la pobre Laura pues también despertándose. No, pero le iba a decir que Colchones Spring es de la familia Sudarsky, Néstor, de John Sudarsky. Ah, sí, sí, tienes razón. Claro, hace unos 30 o 40 años el ex senador inauguraron Sudarsky, esa fábrica que ha sido muy exitosa del ex senador me escriben desde Santander, me dicen, Víctor, que hay una fábrica de espumas de colchones muy importante que se llama Espumas Santander. Así que hay también competencia nacional para todos estos productores. ¿Durito o blandito? Pregunta el estudio también, y con esto cierra. En ese sentido, quienes duermen boca arriba Durito o se mueven mucho dicen que adoran la firmeza dura. Claro. Quienes duermen boca abajo prefieren la dureza intermedia, y quienes duermen de lado dicen que su favorito es el suave, Durito, hablando de colchones, porque ejerce menos presión en hombros y en cadera. 8 de la mañana, 46 minutos. Saludo enseguida a la gobernadora del Tolima, aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día para que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación, uno de los cargos más importantes del Estado colombiano y cuyo nombre será determinante para lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro. En caso de que hoy haya humo blanco y la Corte elija fiscal general de la Nación, la elegida tendrá que ratificar su intención de asumir el cargo y además tendrá que arreglar la documentación requerida para su posesión, llevarlo a la Corte Suprema, que tendrá que confirmar el nombramiento, revisando que no haya inhabilidades o impedimentos subyacentes. Aunque la Corte podría citar a una nueva sala plena extraordinaria para la confirmación del nombramiento de la fiscal general, en circunstancias normales ese proceso quedaría pendiente para hacerse en la próxima sala plena ordinaria, prevista para el próximo 21 de marzo. Una vez se surte ese trámite, la nueva fiscal general estará lista para posesionarse ante el presidente de la República. Una vez la Corte Suprema elija a la nueva fiscal general de la Nación, sobre sus hombros tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la política criminal. 47 minutos. Preocupada por el orden público, la gobernadora Matiz le envía una carta al presidente Petro y pide que se convoque a un consejo de seguridad, que se ha agravado la situación allí en Huila, Cauca, Valle del Cauca y su departamento, el Tolima. Gobernadora Adriana Magali Matiz, buenos días, gobernadora. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para ti, por supuesto, para todos los oyentes. ¿A usted le dicen más Adriana o más Magali? Adriana, perfecto. Adriana Matiz, la gobernadora. Bueno, y algunos Adriana Magali, ¿no? Gobernadora, ¿qué es? Yo le digo a Adriana, si me lo permite, ¿qué es lo que está pasando con la situación en su departamento y cuál es el motivo de esta reiterada preocupación para el gobierno nacional? Néstor, nosotros nos encontramos muy preocupados porque hemos venido teniendo problemas en el sur del departamento del Tolima. Y lo que yo manifesté en la cumbre de seguridad era que nosotros queríamos exigir acciones inmediatas para combatir a la delincuencia y a la guerrilla en el sur del departamento. Esa guerrilla que hoy quiere alterar la convivencia y el renacer económico de toda la zona del sur del departamento del Tolima. Nosotros hace más de 15 años no sufríamos retenes en las diferentes vías del departamento y otra vez lo estamos volviendo a sentir. Hace más o menos 20 días tuvimos un retén de estas disidencias de las FARC en el municipio entre Chaparral y el municipio de Atac, un sitio que se llama Las Señoritas y Santiago Pérez. También tuvimos retenes ilegales en Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco. A un exalcalde del municipio de Río Blanco le pintaron todo su carro
con letreros de las FARC, pero además de eso hemos tenido 4 homicidios durante estos 2 meses que han estado ligados a las disidencias de las FARC y las extorsiones que se han crecido en nuestro departamento de una manera sorprendente. Yo todos los días recibo en mi celular mensajes de la comunidad donde me están enviando todas esas notificaciones que les están enviando disidencias de las FARC, citándolos a sitios donde los están obligando a que se carneticen, pero además de eso exigiéndoles también que deben ir a reuniones para allí en esas reuniones entrar a extorsionarlos. Entonces esa es una situación muy delicada que vuelve a aparecer en el sur del Tolima, un sur que fue supremamente afectado por la violencia y que ha querido renacer, que hoy le está apostando a un tema de cafés especiales muy importante, a exportar ese café, y que con todo esto que está pasando con el orden público, pues es como si echáramos a la basura todos esos esfuerzos que se han hecho no solo desde la gobernación del departamento del Tolima, sino también desde los gobiernos nacionales, desde la misma cooperación internacional, y eso es lo que nos preocupa. Esa fue la preocupación que yo llevé a la cumbre de seguridad que se llevó a cabo en Bogotá, diciendo en primer lugar que esas cumbres ni siquiera deberían hacerse allá en Bogotá, en los salones elegantes de Bogotá, sino que deberían ir a hacerse aquí en el territorio, aquí en los municipios donde la gente está sufriendo el tema de la inseguridad. Pero además llevé la preocupación de exigirle al gobierno nacional acciones más concretas en el tema de la seguridad, que se articulen las políticas de seguridad que tiene el gobierno nacional con las políticas que tenemos en el gobierno departamental. Los delitos se tratan de manera diferente. Yo en mi departamento tengo en el sur un problema de disidencias de las FARC, de extorsión, pero en el norte tengo un problema fuerte de delincuencia común, de narcotráfico, de microtráfico. En el centro tengo un problema grave de hurto de motos, tengo un problema grave de abigeato. Entonces nosotros regionalizamos el departamento y de esa misma manera regionalizamos los problemas que tenemos en materia de seguridad para poder tratarlos. ¿Hace cuánto tiempo no delinquían o no hacían presencia ilegal las disidencias de las FARC en el sur del Tolima? Yo puedo decirte a ti que hace más de 15 años nosotros no veíamos un retén ilegal por parte de las disidencias de las FARC. ¿Y cuándo volvieron, gobernadora? Desde el año pasado han empezado a tener ciertos actos, ciertos hechos que han ocurrido en el departamento, y este año digamos que la situación ha sido más crítica, porque este año ya, perdónenme, les digo, se descararon. Entonces ya este año tenemos los retenes ilegales, ya este año entonces venga, le marcamos el carro como se lo marcaban en otras épocas. Ayer les cuento, yo recibo a la gente de la comunidad y vino una líder de un sitio muy del sur del Tolima, y me decía llorando ella, una joven que cree y confía obviamente en lo que la primera mujer gobernadora va a hacer por este departamento, y me decía: doctora Adriana, por el simple hecho de tener su letrero donde estaba haciendo campaña por usted, que decía Adriana Magali Matiz, llegaron a mi casa, me amenazaron y me dijeron que tenía que borrar de manera inmediata ese letrero, que a esa señora no la querían ver jamás allá en el sur del departamento del Tolima. Y eso es lo que está viviendo nuestra gente, los cafeteros que están siendo extorsionados en nuestro departamento. Entonces eso nos preocupa muchísimo, Ricardo, y quiero decirte que una de las solicitudes fue precisamente más presencia del Estado en las regiones, y de ahí que el ministro de Defensa pues hubiera querido realizar el Consejo de Seguridad allá en el municipio de Planadas, atendiendo ese clamor que le hice en la cumbre de seguridad. Y ayer lo que hice, entregándole movilidad a la policía, porque es que esto es con acciones y con hechos concretos también. Nosotros exigimos, pero también damos. Entregándole esa movilidad a la policía era que no viniera solo el ministro de Defensa, que ojalá venga el presidente. Si el presidente quiere conocer un ejemplo de paz total, que venga al municipio de Planadas. Aquí se lo tenemos. Aquí esa gente resiliente, esa gente que hoy le está apostando al tema de los cafés especiales, que hoy le está apostando al fortalecimiento de la asociatividad, le está apostando a exportar el café, la tenemos ahí en Planadas, y no podemos dejar que ese territorio vuelva a vivir lo que vivió hace unos años en época de violencia. Gobernadora, ¿el presidente Petro podría asistir al Consejo de Seguridad? Usted ayer le envió una carta diciendo: hombre, venga al territorio, venga a Planadas y mira directamente la grave situación de orden público que está afrontando el sur del departamento del Tolima. ¿Es posible que el presidente vaya? ¿El ministro Iván Velázquez le abrió a usted esa posibilidad el viernes pasado?
No, el ministro me abrió la posibilidad de que él asistiera con la alta cúpula del Ejército, de la Policía, asistiera a ese Consejo de Seguridad en Planadas la primera semana de abril. Yo ayer le hice la invitación de manera muy respetuosa y cordial al señor presidente de la República, porque quiero que el presidente conozca el caso de Planadas. En Planadas nacieron las guerrillas, en Marquetalia nacieron las guerrillas, y yo quiero que él vaya y conozca lo que la gente de Planadas está haciendo. Mire, yo les cuento a ustedes una experiencia. Cuando yo iba a empezar mi campaña a la gobernación, yo hice un estudio de la población de todo mi departamento, y en ese estudio pude evidenciar algo muy interesante, y era que, como todos sabemos, los jóvenes hoy no quieren estar en el campo, pero había un municipio de este departamento en el que la deserción de los jóvenes a la ciudad era mínima, y ese fue el municipio de Planadas. Y cuando me fui para Planadas a hablar con los jóvenes, me di cuenta de lo que estaban haciendo los jóvenes de Planadas, fortaleciendo la asociatividad, sembrando café, apostándole a los cafés especiales. Es más, miren, nosotros de Planadas, en categoría semilla, ganamos catación en todo el corazón cafetero el año pasado, en agosto del 2023, niños de 8 a 11 años que ganaron el primero, el segundo y el tercer lugar en catación. En categoría junior, niños de 12 a 17 años también de Planadas que ganaron el segundo y el tercer lugar. Y en la categoría profesionales, es decir, más de 18 años, en catación, también de Planadas ganaron el tercer lugar. No podemos dejar perder eso, y esa es la angustia tan grande que tengo, y ese es el llamado que hago al gobierno, porque me estoy sintiendo sola, no porque no tenga el respaldo de la fuerza pública de mi departamento, porque sí lo he tenido y lo he sentido, pero necesitamos el apoyo también del gobierno nacional para todas las acciones que tienen que llevarse a cabo. Tengo una noticia urgente, le agradezco que nos haya acompañado estos minutos, gobernadora Matiz, muy amable. Muchas gracias, Néstor, y a todos un saludo especial. La noticia urgente se produce en un minuto, la ampliamos en la Corte Suprema de Justicia. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube, y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. Está a punto de comenzar la sesión de la Corte Suprema de Justicia, una sala extraordinaria para elegir nueva fiscal general de la Nación. La noticia urgente es que se acaba de aparecer una de las tres ternadas sorpresivamente, la doctora Amelia Pérez. Y la versión que hay de momento es que renunció Amelia Pérez, que estaba derrotada, había logrado en la votación de hace 2 semanas 13 de 16 votos, pero perdió impulso. La candidata que iban a elegir en la terna esta mañana es la doctora Luz Adriana Camargo. Noticia de última hora en la Corte Suprema de Justicia, Juan Esteban Quintero. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues precisamente los saludo desde la Corte Suprema de Justicia, en donde se llevará a cabo este 5º ciclo de reunión, y muchos dicen que la decisión para que definitivamente haya nueva fiscal general de la Nación. Hace minutos llegó Amelia Pérez a la Corte Suprema de Justicia, en donde se presentó con la intención de ir a la presidencia de este tribunal. También hay que decir, Néstor, que el pasado 7 de marzo, en donde se llevó este 4º ciclo, pues digamos que la persona que sacó más votos fue Luz Adriana Camargo con 13 votos. Las otras contrincantes, que fue Amelia Pérez y Ángela María Buitrago, sacaron 6 y 5 votos. Pero hoy es un día muy importante porque podría finalmente tomarse una decisión. Ya se está conociendo la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez, sale de la terna. Yo no sé si esto significa, Ricardo, que hay que reconstruir la terna o que la Corte elige de las otras dos. Hay una interesante discusión jurídica. Lo que pasa es que en cualquier caso, Néstor, esto sí le mete muchísimo ruido a lo que estaba prácticamente cantado, y era la elección de Luz Adriana Camargo a las 9 de la mañana como fiscal general de la Nación. Tan cantado estaba, repito, la noticia urgente es: está renunciando Néstor, la doctora Amelia Pérez.
La carta de renuncia la conoce Blue Radio, Ricardo. Sí, señor. Es una carta de 2 páginas, Néstor. La leo rápidamente. Dice: Doctor Gerson Chaverra Castro, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, a través de este escrito quiero expresar y presentar a usted y por su intermedio a los 22 honorables magistradas y magistrados que integran la corporación que históricamente ha encarnado la majestad de la justicia en nuestro país, renuncia con carácter irrevocable a la terna que en su momento el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, puso en consideración de ese máximo tribunal de casación para que de ella se elija fiscal general de la nación, ante la sobrevinencia del vencimiento del periodo constitucional que regentaba dicha institución. La decisión tomada, dice Amelia Pérez, Néstor, honorables magistradas y magistrados, obedece al surgimiento e interferencia de los factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como por ejemplo el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita, difundidas en las llamadas redes sociales, pero que absurdamente han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente delito de opinión, con el agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva y excluyente de un tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió. Se está refiriendo a su esposo. A su esposo, Gregorio Oviedo. Desconocimiento del principio universal del derecho penal, según el cual la responsabilidad es estrictamente individual y o personal. En segundo lugar, dice Amelia Pérez en su carta de renuncia, señoras y señores magistrados, y los inéditos episodios emergidos en este proceso de elección han tocado las puertas de la quizás principalísima virtud de todo ser humano, bien igualmente personalísimo como es la dignidad, injustamente ultrajada y vituperada por circunstancias completamente ajenas a quien adquirió la condición de sujeto pasivo de tales despropósitos, ello sin dejar de lado que al parecer asistimos, la suscrita y todo mi entorno familiar, a una revictimización que parece no tener fin, aparte de la violencia de género fundamentada en trinos cuya autoría es completamente ajena a la suscrita. En tercer orden, señoras y señores magistradas y magistrados, la imperativa necesidad y obligación de dejar a salvo de todo riesgo y peligro a lo más preciado que existencialmente tengo, mis hijos Manuel Antonio y Nicolás Gregorio, mi compañero permanente de vida y mi familia en general.